Empiezo yo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno vive el pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y él es la perfección por los pecados, no solamente por nosotros, sino también por todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este de verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en vosotros, porque la tiniebla pasa, la luz verdadera ya alumbró. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a ver. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Pedimos, Padre, que estés bendiciendo este tiempo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, no palabra de hombre, y que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan está hablando a los cristianos, nos está hablando a nosotros también. Dice que no pequéis. No pequéis, no pequéis. Él nos insta, nos desafía al cristiano a no pecar. Pero como hombres, como hijos de Dios, muchas veces nuestra mente pecamos. Tal vez nos enojamos, tal vez nos peleamos, tal vez pensamos mal de alguien o actuamos mal. Pero como cristianos no nos lanzamos al pecado, no estamos disfrutando de ese pecado. Como cristianos debemos, dice, confesarlo. Tal vez el hombre natural peca deliberadamente, no le importa tal vez, y no siente nada. Pero el cristiano obviamente se siente mal cuando peca. Se siente como destruido, como bajoneado. Por eso Juan nos dice que tenemos un defensor. Tenemos un abogado, alguien que intercede por nosotros. Alguien que nos defiende. Y ese es Jesucristo. Jesucristo el justo, el santo, el único que puede interceder por nosotros. Como cristianos muchas veces nos enojamos, muchas veces miramos, pero enseguida debemos confesarlo. Es algo que Juan está diciendo, no pequéis, no pequéis, no pequéis. Pero si uno peca, tenemos un abogado, un defensor. Cuando un cristiano peca, se rompe la comunión con Dios. No se pierde la salvación, no podemos como ser hijos de Él, pero se rompe. Por eso debemos ir al abogado Jesucristo y confesarlo rápidamente. Porque tenemos ese privilegio de tenerlo a Él como abogado, como Él como intercesor. Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios es el que intercede por nosotros. Por nosotros. Cuando nosotros pecamos, no debemos ni castigarnos, ni arrodillarnos en cenizas, ni tener penitencia, ni ningún sacrificio. No. Solamente confesarlo. Solamente confesarlo a Cristo. Al único que está entre medio de nosotros. El único que nos defiende. El que está ahí siempre. El que está para defendernos. Ella llevó tus pecados a esa cruz. Ella llevó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Pero como que tienen que ser obedientes, debemos confesar al Padre. Es algo que debemos hacer.
Pero eso no quiere decir que debemos pecar constantemente, no debemos pecar. Pero somos obedientes y entendemos que debemos estar en santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, que nos rescató, nos sacó del lugar donde nacimos en pecado. Y cuando nos rescató entendimos que no debemos pecar, debemos estar obedientes. Por eso que Juan nos insta a no pecar, no peques, no peques. Además, hay muchas personas que nos están mirando, hay vecinos que nos miran, y debemos dar testimonio a los demás. Porque ¿qué va a querer el otro? ¿Qué va a querer escucharte si te ve andando en cualquier cosa, disfrutando de este mundo, de las cosas de este mundo, materiales? Es por eso no debemos pecar, no debemos pecar. Entonces Juan nos dice, no pequéis, pero tenemos un abogado. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él fue un sacrificio por nosotros. Él murió por vos y por mí. Él murió por todo el mundo, no tiene límite, murió por todos. Pero solamente sabemos, Juan 3:16 dice, que murió para todo el que en Él cree, ¿no? Salvo. No murió por todo, pero si el que no cree en Él, no va a tener la vida eterna. Eso ya lo sabemos. Y Él murió, fue un sacrificio, resucitó por nosotros. Fue un sacrificio por nosotros para que podamos vivir y tener la vida eterna. No pecar, pero tenemos un abogado. ¿A quién? A Jesucristo. El justo, sin mancha, santo. El único que puede interceder por vos y por mí. Versículos 3 y 4 dice, y esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Un cristiano obediente obviamente guarda sus mandamientos. Se porta bien. Anda en comunión con sus hermanos. Nos amamos unos a otros. Pero el que dice que guarda sus mandamientos y anda como quiere, como había dicho anteriormente, peca deliberadamente, le gusta el dinero, disfruta de las cosas de este mundo, no guarda sus mandamientos. Porque anda de desobediencia. Él es un mentiroso. No anda en luz, sino que anda en tinieblas, anda en oscuridad, disfrutando de estas cosas. Versículos 5 y 6, pero que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Un cristiano obediente, obviamente no peca. Un cristiano obediente guarda sus mandamientos. Un cristiano obediente anda como Jesucristo anduvo. Dice Mateo, vamos a Mateo 11, Mateo 11, 29. Un cristiano obediente anda las pisadas de Jesucristo. Un cristiano obediente trata de imitar a Jesucristo. Jesucristo dependía totalmente de Dios. Oraba horas y horas a Dios. Era humilde y manso. Dice 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar mi yugo quiere decir abandonar toda mi propia voluntad. Ya no depender de mi propia voluntad, sino voluntad de Dios. Dejar todo lo que deseo, todas las cosas de este mundo que deseo, y me aferro a Él. Miro a Él. No miro más las cosas de acá, sino miro a Él. Soy obediente, un cristiano obediente. Es un cristiano obediente. Número 1, el cristiano no debe pecar. El cristiano va a pecar, pero confiesa sus pecados, porque Dios dice que perdona sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a leer del versículo 7 al 11. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas pasan, están pasando, pero la luz ya alumbra. Y como la luz alumbra, nosotros también debemos ser lumbreras, debemos ser luz a los demás. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando estamos en comunión con Dios, andamos en luz. También amamos a los hermanos, nos ayudamos entre nosotros, estamos dependientes del que está al lado tuyo constantemente. Eso de ayudarse en comunión y amarnos es lo que quiere Señor. Es amarnos como Él te ama a vos, como Él te ama a vos. Juan 13:34 nos dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también améis unos a otros. Y hoy estaba estudiando y en un momento mi esposa viene y estaba aburrida. Y estaba leyendo este versículo y bueno, dice, vamos a esto. No, bueno, ya está. Una pizza que se perdió. Contalo. No. Debemos amarnos unos a otros. Contalo. Debemos tener compañerismo. Perfecto. Bien. Nos amemos unos a otros, dice. Debemos amarnos. Eso es lo que pide el Señor. Amarnos unos a otros. Un cristiano que está en comunión con Dios se lleva bien con sus hermanos. Un cristiano que está en comunión con Dios ama a sus hermanos. Anda en compañerismo con sus hermanos. Pero el que no anda en comunión con Dios anda en tinieblas, anda apartado, anda apagado. Tal vez vas a la casa, lo llamás y no está, o desaparece, o se esconde. Y el cristiano que anda en tinieblas, anda en oscuridad, es contagioso de sus hermanos, es de tropiezo de sus hermanos. Es por eso que necesita volver. Pero para eso estamos nosotros. Buscar a los hermanos que ahora acá no están, que dejaron de venir. Debemos ir por su puerta, llamarlo por teléfono, mandar un mensaje para que vuelva tu hermano. Dice Levíticos 19:18. Vamos, por favor. Levíticos 19:18. Dice Jehová, dice Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti. Nos vamos apagando poco a poco. Perdemos ese amor que teníamos desde el principio de Dios. Y nos empezamos a alejar, empezamos a disfrutar las cosas de este mundo. Y no empezamos a ver más nada, no queremos leer la Biblia, ni orar, ni venir a la iglesia. Es por eso que es importante estar en comunión, amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Debemos rescatar al que se cayó. Debemos ser luz para los demás. No lanzarnos al pecado. Un cristiano no disfruta del pecado. Peca, pero no disfruta del pecado. Nos ponemos tristes, nos desalentamos, nos desanimamos. Pero para eso tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro ayudador, que intercede por vos y por mí. Tenemos ese privilegio. Pero no pequéis, dice Juan. No pequéis, dice el apóstol. Cristianos, eso que nos dice el Señor. No pequéis. Tenemos abogado. No pequéis. Andad en comunión. Amá a tu hermano. Amá a tu hermana. Ámense. Anden en comunión. Eso nos dice el Señor. No andemos en tinieblas. Lo vamos cegando poco a poco, Señor. Rescatemos a los que tropezaron. Rescatemos a los que están en oscuridad. Hoy. Rescatemos. Seamos luz para tu vecino, para el que está al lado tuyo.
no disfrutemos del pecado. Si disfrutas del pecado, si estás pecando deliberadamente, analizarte, analizar si estás la verdad, analizar si sos un cristiano. Hermanos, una vez más, la comunión, una vez más, un llamado a la comunión, a no pecar.